¡Órale! ¿Qué tal, fanáticos de las telenovelas y cazadores de secretos de Hollywood? Un grito bien fuerte para todos aquellos que creen que conocen cada drama, cada traición y cada vestido de lentejuelas de la famosa serie de los 80. Si a ti lo que te late es destapar los dramas detrás de cámaras, las batallas de los actores y las verdades que los productores escondieron por más de 40 años, entonces, caray, amigo, llegaste al lugar correcto. ¿Qué esperas, mi buen? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, porque tenemos un chingo de historias secretas que contarte sobre las series que marcaron tu infancia. Ahora ajusta tu smoking o tu vestido de noche, porque hoy vamos a destapar los archivos clasificados de la familia más rica y disfuncional de la televisión. Lo que estás a punto de escuchar son 15 oscuros secretos sobre Dynasty de 1981, que fueron ocultados durante décadas. Para millones de personas en todo el mundo, Dynasty fue el sinónimo máximo de lujo, la ambición y el drama televisivo de los años 80. La historia de los Carrington y los Colby se convirtió en un fenómeno cultural que definió una era. Pero detrás de esa fachada de glamour, joyas y mansiones, se escondía un infierno de producción. Un elenco en constante guerra, adicciones, despidos turbios, ratings que se desplomaban y decisiones desesperadas que incluyeron algunos de los giros argumentales más ridículos en la historia de la televisión. La verdadera historia de esta serie no es la de Blake contra Alexis, es la crónica de un proyecto que estuvo a punto de ser cancelado en su primera temporada, de un elenco que no se soportaba y de un productor que lo arriesgó todo por salvar su creación. Así que ponte cómodo, que esto se va a poner más intenso que una pelea de almohadas entre Crystal y Alexis. 1. El secreto del origen, la serie que nació como un clon desesperado de Dallas. Antes de convertirse en el fenómeno de glamour que conocemos, Dynasty tuvo un comienzo mucho menos glamuroso. La serie fue creada por el matrimonio de escritores Richard y Esther Shapiro, y fue una apuesta directa de la cadena ABC por replicar el éxito arrollador de su competencia, Dallas. De hecho, los primeros episodios de Dynasty eran notablemente más sombríos y serios, centrándose en el drama familiar y empresarial de los Carrington en Denver, Colorado. El personaje de Matthew Blaisdell, interpretado por Bo Hopkins, fue inicialmente concebido como el bueno de la serie, en contraste con Blake Carrington, quien era claramente el malo, una copia casi directa de J.R. Ewing. Sin embargo, las audiencias no conectaron con esta fórmula. Los ratings fueron tan bajos durante la primera temporada que la serie estuvo al borde de la cancelación. Fue entonces cuando el legendario productor ejecutivo Aaron Spelling entró en escena e impuso un cambio radical de rumbo, entendiendo que el público no quería realismo, quería fantasía, exceso y sobre todo un villano inolvidable. La salvación de la serie, y el secreto mejor guardado de su primer año, es que fue un fracaso inicial que solo se transformó en éxito tras una reinvención total. El 2. El secreto de la salvación. Joan Collins no fue la primera elección para ser Alexis. Es imposible imaginar Dynasty sin la magistral y malvada Alexis Carrington, interpretada por Joan Collins. Pero lo que muy pocos saben es que la actriz británica no era la primera opción para el papel. Cuando los productores decidieron que necesitaban introducir a la exesposa de Blake para darle chispa a la serie, consideraron a otras actrices de mayor edad y renombre en ese momento. Incluso se rumoreó fuertemente que le ofrecieron el papel a la legendaria Sophia Loren, quien lo rechazó. Fue la insistencia de Spelling y su olfato para el espectáculo lo que llevó a contratar a Collins, quien en ese momento tenía una carrera estancada y aceptó el papel por pura necesidad. La llegada de Alexis en el final de la primera temporada, aunque breve, cambió el destino de Dynasty para siempre. La serie pasó de ser un drama familiar a un circo camp y delicioso, y las audiencias, que antes eran indiferentes, se engancharon masivamente. Joan Collins no solo salvó su carrera, salvó literalmente toda la serie del olvido televisivo. El 3. El secreto del salto del tiburón original. La maldición de los actores que cambiaban de rostro. Uno de los secretos más oscuros y que mejor ejemplifican la naturaleza caótica de la producción fue su tendencia al salto del tiburón con los personajes. Dynasty es famosa por ser la serie donde los actores podían ser reemplazados de la noche a la mañana, a veces con una explicación ridícula y otras veces sin ninguna. El caso más famoso es el de Stephen Carrington. El actor original, Al Corley,
interpretó el hijo homosexual de Blake durante las primeras 2 temporadas. Cuando decidió abandonar la serie, los productores no mataron al personaje. En su lugar lo dieron por desaparecido, y cuando regresó tenía un rostro completamente nuevo, interpretado por Jack Coleman. La explicación argumental fue que Steven había sufrido un accidente y que una cirugía plástica le había cambiado la cara. Pero esto no fue todo. Fallon Carrington, interpretada inicialmente por Pamela Sue Martin, también sufrió una transformación similar. Martin abandonó la serie y fue reemplazada por Emma Samms, con la explicación de que Fallon había muerto en un accidente de auto solo para reaparecer más tarde, viva, pero con otro cuerpo. Estos cambios, motivados por las demandas salariales de los actores o su simple deseo de irse, crearon una disonancia en la audiencia y mancharon la credibilidad de la serie, mostrando que los productores estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener a sus personajes icónicos en pantalla, sin importar quién los interpretara. El 4. El secreto de la rivalidad real. El odio visceral entre Linda Evans y Joan Collins. En pantalla, el odio entre Crystal y Alexis era palpable, pero lo que los productores nunca revelaron es que ese rencor traspasó la pantalla y se convirtió en una rivalidad real y muy tóxica entre Linda Evans y Joan Collins. Lejos de ser amigas, las dos actrices desarrollaron una profunda animosidad. Se dice que Collins, deseosa de robarle el protagonismo a Evans, utilizaba trucos sucios durante las grabaciones. En la famosísima escena de la pelea en la piscina, rumores persistentes aseguran que Joan Collins escupió a Linda Evans justo antes de que se rodara la toma para generar una reacción de disgusto más auténtica en su rival. Evans, por su parte, representaba la elegancia y la profesionalidad, pero estaba constantemente exasperada por las actitudes de Collins. Los productores alentaban esta tensión, creyendo que mejoraba la química en pantalla, pero el ambiente en el set era a menudo insoportable. Esta batalla campal entre las dos divas no era solo un secreto a voces en Hollywood, era un infierno silencioso que definió el ambiente laboral de la serie durante años. El 5. El secreto del glamour tóxico. Las condiciones de trabajo brutales detrás de la opulencia. Mientras en pantalla todo eran lujos y fiestas, detrás de cámaras, el elenco y equipo sufrían condiciones de trabajo agotadoras y a veces humillantes. Los horarios de grabación eran maratónicos, con jornadas de 16 y 18 horas para poder cumplir con el exigente calendario de una serie que producía 22 episodios por temporada. Pero el secreto más oscuro era la presión física y psicológica a la que eran sometidos, especialmente las actrices. Existía una obsesión malsana con el peso y la apariencia. Se sabe que se implementaban cláusulas de figura en algunos contratos y había un control constante sobre lo que comían las estrellas. El mensaje era claro. El glamour era lo primero, incluso por encima del bienestar de las personas. Esta presión contribuyó a que varios miembros del elenco desarrollaran problemas de alimentación y dependieran de fármacos para aguantar el ritmo. Un lado nada glamuroso de la producción más lujosa de la televisión. El 6. El secreto del spin-off fallido. Los Colby y la estrella que casi hunde a 2 series. En la cúspide del éxito, los productores decidieron lanzar un ambicioso spin-off titulado Los Colby, con estrellas del calibre de Charlton Heston y Barbara Stanwyck. Pero esta serie escondía un secreto financiero catastrófico. Para darle un impulso inicial, se organizó un crossover masivo en donde el personaje de Fallon, ahora interpretada por Emma Samms, era como rescatada y llevada a los Colby. El problema fue el costo. La producción de los Colby era tan descomunalmente cara, con sets gigantescos y sueldos estelares, que nunca pudo recuperar la inversión, a pesar de los decentes ratings. Fue cancelada apenas tras 2 temporadas, convirtiéndose en uno de los fracasos más sonados y costosos de la década. Para colmo, el intento de reintegrar a los personajes de los Colby en la serie original creó una maraña argumental de la que Dynasty nunca se recuperó del todo, demostrando que a veces la ambición excesiva es el peor enemigo del éxito. El 7. El secreto del final más desastroso. La masacre de Moldavia que enfureció a todo un país. Si hay un episodio que simboliza la locura absoluta a la que llegó Dynasty, ese es el infame final de la 5ª temporada, la masacre de Moldavia. En este episodio, casi todo el elenco principal viajaba al país ficticio de Moldavia para la boda de Amanda Carrington con el príncipe Miguel. En la escena final, terroristas irrumpían en la boda y abrían fuego, dejando el destino de múltiples personajes en el aire. Este cliffhanger fue diseñado para generar máxima expectación,
pero se convirtió en un desastre por dos razones oscuras. Primero, los productores ni siquiera habían decidido qué personajes habían muerto cuando se filmó la escena. Esperaron al verano para ver las demandas salariales de los actores y, dependiendo de quién se renovaba, decidirían a quién matar. Segundo, el episodio fue tan ridículamente exagerado y alejado de la realidad que muchos lo señalaron como el momento en que Dynasty perdió por completo el rumbo. Fue un giro desesperado de una serie que ya no sabía cómo mantener la atención del público más que con shocks vacíos. 8. El secreto de la representación LGBTQ+. El personaje de Steven y la censura de la cadena. Steven Carrington fue uno de los primeros personajes homosexuales en la televisión estadounidense en horario estelar. Sin embargo, su representación estuvo plagada de lucha y censura. Aunque la serie fue pionera, la cadena ABC constantemente presionaba a los productores para que suavizaran la homosexualidad de Steven. Le obligaron a tener romances con mujeres, como su matrimonio con Sam y Joe, y a menudo minimizaban sus relaciones con hombres. En una de las decisiones más controversiales, cuando el personaje regresó con el rostro de Jack Coleman, su sexualidad se volvió notablemente más ambigua. Esta batalla entre la visión progresista de los creadores y el conservadurismo de la cadena es un secreto que muestra cómo, incluso en una serie atrevida, la representación LGBTQ+ tenía que luchar por cada pequeño espacio en pantalla. 9. El secreto del vestuario. La deuda millonaria que aprendía a la producción. El vestuario de Dynasty era un personaje más. Diseñadores como Nolan Miller crearon looks icónicos que definieron la moda de los 80. Pero detrás de esas fabulosas prendas había un secreto financiero aterrador. El presupuesto de vestuario era astronómico, llegando a superar los millones de dólares por temporada. Se dice que actrices como Joan Collins y Linda Evans tenían cláusulas en sus contratos que les permitían quedarse con una gran parte del vestuario después de filmar. Este gasto desenfrenado, sumado a los enormes salarios del elenco y los lujosos sets, hacía que el costo por episodio de Dynasty fuera uno de los más altos en la televisión en su momento. Era una bomba de tiempo económica que dependía totalmente del éxito de la serie para ser sostenible. 10. El secreto de la adicción. El elenco que luchaba contra sus fantasmas en sombra. El estrés de la fama repentina y las extenuantes jornadas de trabajo pasaron factura a varios miembros del reparto. Aunque se mantuvo en secreto en su momento, con los años se ha sabido que varios actores principales luchaban contra serias adicciones al alcohol y las drogas. El ambiente de los 80, combinado con la presión de mantener una imagen de perfección, creó un caldo de cultivo para estos problemas. La producción, temerosa de los escándalos, actuaba como cómplice, reorganizando grabaciones y tapando incidentes para proteger la imagen de la serie. Estas batallas privadas añaden una capa de tragedia real a la ficción, mostrando que el brillo de Hollywood a menudo esconde un dolor profundo. 11. El secreto del rating. La audiencia que se desplomó y nadie quiere recordar. Aunque Dynasty llegó a ser la serie número 1 en Estados Unidos, su declive fue tan espectacular como su ascenso. Un secreto que la cadena siempre ha querido olvidar es la brutal y rápida caída de sus ratings en las últimas temporadas. La audiencia se cansó de los argumentos repetitivos, los saltos de tiburón y la sobresaturación de personajes. Para cuando la serie llegó a su 9ª y última temporada, los números eran una fracción de lo que fueron. Este colapso no fue un proceso lento, sino un derrumbe que tomó a los productores por sorpresa y los obligó a terminar la serie de manera apresurada con un final que dejó a muchos cabos sueltos antes del especial de reunión en 1991. 12. El secreto del productor. Aaron Spelling y su obsesión por el control. Aaron Spelling no era solo el productor. Era el zar indiscutible de su propio imperio televisivo. Su obsesión por el control se extendía a cada aspecto de Dynasty, desde el guión hasta el color de las cortinas en los sets. Se cuenta que Spelling tenía un sexto sentido para lo que el público quería ver, pero también una terquedad que podía ser contraproducente. Era él quien aprobaba cada storyline importante y cada casting clave. Sin embargo, esta obsesión por el control micro también lo cegó ante los errores argumentales más evidentes. Su miedo a perder el éxito lo llevó a autorizar giros cada vez más extravagantes, creyendo que más era siempre mejor. El legado de Dynasty es en gran medida el legado de la visión única y a veces desquiciada de Aaron Spelling. La próxima vez que veas un episodio y admires los vestidos o las joyas, recordarás las batallas campales entre las actrices, los actores que cambiaban de rostro, los guionistas perdidos y la presión insoportable que había detrás de cada plano perfecto.
Detrás del mito de la serie más lujosa de los 80, había un equipo de gente que luchó contra el tiempo, el presupuesto y a veces entre ellos para crear un espectáculo que, con todos sus defectos, se convirtió en un ícono imborrable. El mundo de la televisión clásica sigue guardando innumerables tesoros por descubrir, historias de riesgo, tragedia y triunfo que están esperando a ser contadas. Si quieres ser parte de esta comunidad de exploradores de la historia de la tele, tu suscripción es esencial. Al unirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir desenterrando estas joyas históricas. No dejes que estas historias caigan en el olvido. Presiona ese botón de suscripción, activa las notificaciones y dinos en los comentarios qué otras series clásicas te gustaría que investiguemos. La aventura continúa y queremos que estés con nosotros en el próximo descubrimiento.